Hola, hola, muy buenas noches a todos los amigos de Usted No Es Mi Presidente y a la familia, por supuesto, de Sin Anestesia. Bueno, es demasiada la información que hay hoy en día en relación a lo que ha estado sucediendo eh, con el tema del caso de la cochinilla, o mejor dicho, de las cochinadas que nos sigue haciendo este desgobierno del partido Acción Ciudadana, y es muy difícil dedicar incluso un programa entero a hablar sobre la cochinilla. Ya vamos a hablar, ya les voy a adelantar algunas cosas que han sucedido últimamente, que me imagino ustedes también ya han visto a través de las redes sociales y los medios, diferentes medios de comunicación. El día de hoy quisimos invitar a una persona muy conocida por algunos disidentes. Su nombre es Miguel Gutiérrez Pizarro. Algunos dicen que fue el primer preso político, yo diría, bueno, preso político, sí, víctima política del partido Acción Ciudadana. Hace ya varios meses el Juzgado Penal de San José dictó un sobreseimiento definitivo contra los 7 imputados que tenía el Ministerio Público, que acusaron de presuntamente conformar una banda que colocó, oiga usted, explosivos en una acera frente a las instalaciones de una cablera muy conocida ahí en Sabana Oeste. Bueno, entre los involucrados o entre las personas que quisieron involucrar en este caso está el abogado Miguel Gutiérrez Pizarro, que en cualquier momento se nos conecta a la transmisión vía StreamYard, y bueno, pues lo vamos a tener dando sus declaraciones, su versión de los hechos. Así que pues va a ser un programa muy interesante, porque es bueno que ustedes conozcan el testimonio de una persona que, según su versión, fue víctima de persecución política por parte del Partido Acción Ciudadana. Dicho sea de paso, es un tema que casi ningún medio de comunicación le ha dado seguimiento. Tengo un artículo de Diario Extra, uno por allá de otro diario, y el tema pues para los demás medios de comunicación se terminó, se acabó, nunca sucedió nada, más que todo el despliegue publicitario que le hicieron el gobierno de la República y algunos medios sobre esta bomba que estalló en Sabana Oeste. Bueno, es que lo presentaron de una manera tan a lo Hollywood. Así que pues ya lo tenemos conectados dentro de lo tenemos conectado ya a nuestra transmisión en vivo, y en cualquier momento le damos pues la entrada para que él pueda contar su versión de los hechos y darnos mayor detalle sobre este hecho tan particular que sucedió durante el gobierno PAC. Y es que este gobierno, lo he dicho durante muchos programas, las cosas que suceden con el PAC son realmente de carácter apocalíptico, parecen sacadas de un guión, de una película de Steven Spielberg, qué sé yo, de una novela de Stephen King. Y pues vamos a hablar sobre este tema y otros hechos más adelante. Mi nombre es Andrés Ramírez y esto es Sin Anestesia. De algo de vergüenza, dejemos de apoyarles sus banderas, hagamos
pueblo y por lo tanto se debe a ellos. Escúchelo, y si no a ellas, escúchelo en sus mentiras y quimeras. Mi familia compró bonos cuando había pocas posibilidades de que se pagaran. El que sumando esfuerzo hoy se arriesga. Dejemos de confiar que algún fulano prometa resolvernos que ellos mismos nos dejaron. Yo creo en Costa Rica, yo creo en mi gente. Hola, hola amigos de Sin Anestesia, les agradezco que ustedes que están conectados puedan ir compartiendo la transmisión y sin más voy a pasar al invitado del día de hoy, señor Miguel Gutiérrez. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, don Andrés, un gusto saludarle. Dios le bendiga enormemente a toda la audiencia de su programa y gracias por la oportunidad y este espacio que es importante para también dar, como usted lo decía, la otra versión de la realidad de lo que ocurrió y importante siempre es que los costarricenses se quiten la venda de lo que muchas veces se le informa de manera reiterada y que no necesariamente es la verdad, sino que es lo que a algunas personas les conviene que se escuche, les conviene que se oiga y les conviene que se comente. Entonces es importante para mí este espacio, agradeciéndole a Dios primeramente y sobre todo pues a toda su audiencia que es muchísima en redes sociales a nivel nacional e internacional. Así es, Miguel, gracias por atender nuestro pedido de participar el día de hoy en este espacio. Me parece que tu caso es un caso muy, muy interesante que sienta un precedente. Pero antes de hablar sobre los hechos, me gustaría que de manera muy breve, don Miguel pueda explicarle a nuestra audiencia quién es Miguel, cuál ha sido en los últimos años tu dinámica alrededor del contexto político y demás, para aquellos que no te conocen. Claro, muy amable, gracias Andrés. Bueno, Miguel Gutiérrez es abogado, obviamente, un costarricense patriota, enormemente apasionado por su país, entre otras cosas, en el año 2015-2016 presentó un proyecto de referéndum ante el Tribunal Supremo de Elecciones para justamente hacer una transformación social, especialmente de todas estas instituciones que consideramos los costarricenses que deben ser quitadas, todo lo que sentimos que es esos elefantes pesados en el gobierno. Por ejemplo, yo pido el cierre de Recope, CONAVI y un montón de estas instituciones que sabemos que no están sirviendo, vía referéndum, dándole el poder al pueblo definitivamente que determine qué instituciones sirven y qué instituciones. Esta solicitud de referéndum se metió en 2015-2016 y, por ejemplo, son de los proyectos que he impulsado, además una agenda con diferentes proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, de diferentes dinámicas, especialmente impuestos, el tema del servicio electoral por parte de los ciudadanos, entre otras iniciativas. En el área privada, soy abogado conciliador y mediador conciliador. También desarrollé mucho el tema de comercio internacional. En el caso mío, como defensor en algún momento de diferentes posturas, inclusive ante conflictos de índole de dumping y otro tipo de cosas, entonces tengo la experticia en esa área. También en el tema de derechos humanos, desarrollé una actividad durante muchos años en el tema de derechos humanos para la Embajada de Brasil en Costa Rica, y bueno, eso es un poco la experticia. En el tema político, pues como le decía, un patriota, pero que tiene una condición que me llena más de orgullo, que es ser un cristiano, en el sentido de que creo en Jesucristo, un hombre de fe, y que sobre todo siempre ha luchado porque en Costa Rica debe haber una transformación en donde el pueblo sea el que sea el soberano, que eso suena, disculpe usted, pero suena a veces trillado, pero que la clase política no lo entiende, sino que quiere pensar de que la clase política se siente como reyes o como aristócratas, como una especie
de casta y que quiere dejar al pueblo votado, ¿verdad? Y en ese sentido yo soy de los principales defensores, en ese sentido de que el país necesita una transformación en donde el pueblo tenga realmente el poder en transformaciones democráticas, por ejemplo, revocatoria de mandato, por ejemplo, rendición de cuentas, entre otras cosas, las cuales he impulsado. Y como abogado, pues también he impulsado el tema de la lucha contra la corrupción. Inclusive recuerdo cuando estaba el tema del cementazo, y mi solicitud directamente a la Fiscalía General de la República que se hiciera el proceso de delincuencia organizada que justamente hoy están practicando con el caso de Cochinilla. Yo fui un abogado que de manera directa solicitó a la fiscal que aplicaran en el cementazo ese mismo proceso. En aquel momento no vi, no vi el apoyo, pero bueno, esas son de las cosas de mi experticia, de mi trabajo. Y del movimiento que represento, pues durante muchos años estuvimos en el tema de la defensa de los símbolos patrios, subiendo banderas de Costa Rica en los parques, en las diferentes plazas, en la frontera, en autopistas, también el cambio de símbolos patrios en escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Como una forma de representar de que el país tiene que cuidar la identidad propia y por supuesto tiene que ayudar en mantener la idiosincrasia costarricense, que obviamente viene respaldada, por supuesto, con un amor por la patria, un amor hacia la familia y un amor a Dios sobre todas las cosas. Me queda muy claro, don Miguel, que usted se convirtió en cierta medida en una piedra en el zapato del gobierno. Creo que para ninguna de estas, vamos a ver, algunos políticos, no me gusta generalizar, no verían con agrado una iniciativa como la revocatoria de mandato, como debería ser, por cierto, en cualquier trabajo. Bueno, si usted no da la talla, a usted lo suspenden y lo pasan por todo un proceso administrativo hasta que finalmente, si tuviera que ser el caso, pues lo despiden, ¿no? Y creo que es una iniciativa muy loable, muy necesaria. Bueno, yo creo que si esa revocatoria hubiera existido cuando Carlos Alvarado asumió el poder, yo creo que 6 meses no dura en casa presidencial, ¿no cree, Miguel? Pues sí, justamente los enemigos, justamente cuando usted impulsa ese tipo de ideas y de proyectos, sobran los enemigos, obviamente, porque muchos se sienten afectados creyendo que el palco presidencial, la silla presidencial y la de los diferentes ministerios y puestos públicos creen que les pertenece, lo cual no es así. Ellos son simplemente depositarios del poder. Y le cuento algo, don Andrés. Hoy vengo de una audiencia, justamente de una audiencia porque, gloria y honra a Dios, el Señor me libertó de, obviamente, tuve que pasar por 18 meses de cárcel como un preso político, porque yo fui preso político. Y obviamente tuve una resolución de inocencia que se llama sobreseimiento definitivo, girado por parte del Juzgado Penal de San José. Pero la Fiscalía solicitó hoy el tema de una audiencia para el tema de la apelación. Y esta apelación, hoy me están comunicando que la Fiscalía sigue pidiendo cárcel para Miguel Gutiérrez. O sea, hoy me pidieron específicamente a la Fiscalía más cárcel contra mí. Le pregunto a usted, piedra el zapato. Yo diría que casi que roca en el dedo, prácticamente me podría considerar. Ese afán de parte de la Fiscalía de tenerme a mí en la cárcel es por alguna razón. Y es justamente porque el liderazgo que he ejercido siempre es incómodo para la corrupción. Y ahí eso tiene una comparación histórica con los diferentes líderes, por ejemplo Nelson Mandela en Sudáfrica, por ejemplo el caso de muchos otros, Martin Luther King y otros demás que han pasado por la cárcel, e inclusive los que somos hombres de fe, sabemos que los grandes hombres de fe han pasado por la cárcel. El mismo Jesucristo fue arrestado y fue acusado de diferentes tipos de delitos, muchos obviamente basados en las mentiras. Entonces en ese sentido es algo normal
de los que se sienten dueños del poder y por supuesto que quieren acallar la voz que es incómoda porque justamente está probando las cosas que están ocurriendo en el país y que genera un liderazgo. El tema de aquí es que, igual que sucede en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, están tratando de acallar a cualquier líder que pueda rivalizar con el sistema actual. Y por supuesto, y para nadie es un secreto, don Andrés, que nuestro país está a 2 centímetros de ser Venezuela, ¿verdad? Entiendo. Miguel, hablemos propiamente de lo que se le acusa, porque parece que la justicia lo mete usted dentro del mismo paquete, dentro de un combo, con algunas personalidades que pareciera habrían realizado un atentado en contra de las instalaciones de Cabletica en La Sabana. ¿Por qué se le acusa a Miguel de ser líder y protagonista de este hecho? Bueno, yo puedo referirme, como es un caso que en este momento está en apelación, todavía está protegido por el artículo 295 del Código Procesal Penal. Caso que obviamente ya tiene una sentencia de absolutoria hacia mi persona, que eso es importantísimo indicarlo. Pero hay cosas del caso que yo no puedo referirme porque hay una protección legal hacia el mismo. En próximos días, cuando ya, primero Dios, haya una resolución en positivo de hasta la apelación, yo con mucho gusto referiría en lo general a detalles del caso. Lo que sí le puedo decir, don Andrés, y al público en general de Costa Rica, es que comenzando con su presentación, usted decía que es un estilo hollywoodense o prácticamente de ciencia ficción que han tratado de montar y que sucede en las mayorías de dictaduras en donde se le achacan delitos a las personas que no han hecho. A Miguel Gutiérrez en ningún momento se le identifica con estos delitos, pero sí le hacen fotomontajes, videomontajes, además conversaciones ficticias y otro montón de pruebas que se llaman lo que conocemos en la jerga de los abogados. El huequillo en la ventana, Miguel, fue una cosilla así, el huequillo en la ventana y lo publicaron como si hubiera sido más o menos el 11 de septiembre. Pues yo ese tema no lo voy a calificar como tal porque yo en realidad lo desconozco. Ahí el tema está en que la publicidad que se le dan a ese tipo de eventos no soy yo el que los ha realizado, pero en primer lugar y en segundo lugar, simple y llanamente lo que se está sobredimensionando un fenómeno que para nadie es un secreto, que se está llamando protesta social, porque para nadie es un secreto que la ciudadanía en general está teniendo todo tipo de reacciones, que lo vimos por ejemplo en septiembre pasado, con las protestas que se dio con el tema del empréstito para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que generaron violencia colectiva en el país, reacciones violentas, generadas por el mismo pueblo de manera espontánea y que no pueden indicarse que sea un acto, digamos, de lo que ellos tratan de encuadrar en un tipo penal. Más bien, aquí estamos ante un escenario de que en general la ciudadanía se siente acorralada por parte de los gobiernos, por parte de instituciones públicas y de aparatos de seguridad. Y le voy a indicar, por ejemplo, en el caso mío, en lo que yo sí me puedo referir. Para mí es claro que esta necesidad de tratar de meter a las personas a la cárcel bajo tipos penales que no corresponden, eso es una forma de que lo que está haciendo, por ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua. Todo opositor para la cárcel, porque me representa ¿qué? Una incomodidad. Y copiaron el modelo y lo están aplicando aquí. Pero lo curioso que lo aplican aquí es que en reportajes de un medio de comunicación, que en este caso se siente ofendido y que ha hecho alarde de este tipo de actos que se han dado, el tema es que cuando los nicaragüenses hacen eso en Nicaragua, son héroes y los tratan como héroes aquí cuando llegan a Costa Rica. Pero un costarricense o unos costarricenses hicieron eso aquí en Costa Rica, protestando por parte de la molestia social, y entonces tiran una cacería de brujas para agarrar a cualquier opositor y meterlo preso. Y no es cualquier preso, estamos hablando de 18 meses
de prisión preventiva. ¿Qué significa esto? Un proceso de 18 meses para determinar si estas personas eran inocentes o no lo eran. Y bendito Dios, se determinó que éramos inocentes. Es un proceso brutal, porque el Código Procesal Penal solo permite 12 meses de prisión preventiva. Aquí se ubicaron 18 meses que tuvieron los aparatos como tales para tener a las personas privadas de su libertad, que es un derecho de los más sagrados que hay. Entonces, después de esta situación, de esta privación de libertad, viene acompañado con un linchamiento mediático exagerado, exacerbado, montado. Y le pido una disculpa en ese sentido, don Andrés, pero usted lo podrá ver en el tema de las publicaciones. Mientras las personas están arrestadas, es el linchamiento, cuando las personas no tienen condiciones para defenderse, no tienen la posibilidad de salir a los medios a hablar con toda la prueba. Eso es una forma, pongámoslo así en términos populares, de pegarle a una persona en el suelo. Es una forma totalmente cobarde, porque ni siquiera le preguntan la versión de los hechos. Y usted lo dice muy bien al inicio de su presentación, que de la versión mía prácticamente nadie la conoce. ¿Y por qué nadie lo conoce? Porque justamente cuando ya pasó todo el proceso, inclusive se le pidió a esos medios y se le ofreció la oportunidad de conversar con ellos y no se presentaron. Entonces solo dieron la versión oficial al inicio, la que les dijeron que tenían que dar, repitieron esos medios de comunicación ese tipo de información, despedazaron la honra y dignidad de las personas y después, muy fácilmente, no dieron la cara para escucharla de otro lado de la moneda. Eso no es un periodismo objetivo, eso se llama canibalismo. Me gusta ese término, de hecho hace algunos días lo usaba refiriéndome a otro contexto político, pero es lo que denota este gobierno. Me gustó ese término. Vamos a ver, don Miguel, hablemos sobre su estadía en el centro penal. ¿Por cuánto tiempo? Y cuéntenos un poco sobre esa experiencia. Claro, muy bien. Ingreso, bueno, soy arrestado el día 22 de octubre del año 2019. Desde el primer momento, Dios toma control prácticamente de toda mi estancia. Salgo de mi casa con una bandera de Costa Rica en la mano, obviamente arrestado y esposado, pero con una bandera de Costa Rica en un Nuevo Testamento, porque soy un hombre de fe. Y le pedí a Dios que tomara el control de toda la situación que estaba viviendo en ese momento. Como hoy se lo vuelvo a pedir, porque me vuelven a insistir, como le vuelvo a decir, en el tema de tratar de imponer en contra mía solo prisión preventiva. Ese afán definitivamente causa malestar y sobre todo pienso yo que es una hazaña totalmente en contra de las personas, en contra de los opositores. Ingreso después de 5 días se realiza la audiencia y me mandan literalmente con etiqueta al peor pabellón de la Reforma, que se llamó, como se llama popularmente, que se llama el Lajero en Reforma, más violento en aquel momento, con todo tipo de personas que obviamente, como en todo lugar, hay personas buenas en todo lugar, pero también hay personas malas. Y en ese sentido, es un pabellón que era violentísimo. Y con una particularidad, que en el caso mío estaba tan sobredimensionado el tema de la mediatización, que eso implicó inclusive un riesgo para mí a nivel personal. Luego, en la parte exterior, hacia mi familia, se aplicó una persecución de parte de la agentes de la policía política, en donde les hicieron seguimientos, amenazas, un montón de cosas. Igualmente a mí, durante esa época, una época muy difícil, confieso, y que empezamos a realmente solo creer en Dios. Fue el claro. Que, como control, porque obviamente en esa situación usted se encuentra solo, prácticamente solamente Dios y su familia, que es lo más importante, ¿verdad? Y los pocos amigos, pero los amigos se cuentan con los dedos de la mano en una situación de, pongámoslo así, de desgracia. Y también importante decir ahí que mis derechos humanos fueron violentados desde el principio. Por ejemplo, el día del allanamiento, que es popularísima
la imagen de los videos que los transmitieron en vivo, que casi usaron 3 cuadras de vehículos, que vinieron a mi casa, mandaron a un comando completo a sacarme de la casa, cañonaron a familia y otro tipo de cosas, y se dieron sin presencia de un abogado defensor para mí, por ejemplo, usando todo tipo de vejaciones en contra de mi familia, en contra mía, y con una hazaña, nuevamente, con un tema de una agresividad totalmente desproporcionada, que bueno, si así se trataran, por ejemplo, los políticos corruptos de este país, no habría corrupción, si se le tratara de la misma manera, ¿verdad? Pero bueno, es un guante de seda para unos y para otros es literalmente. Y cuando hacen algo semejante, lo hacen por razones meramente políticas y no ligadas a la justicia, precisamente. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Luego, Andrés, cuando llegó la reforma, pasó 3 meses en este sitio de la reforma. Dios empezó a trabajar para él en el tema de una entrega total, de un cambio de vida prácticamente, un tema de aceptación de fe, de la prueba y sobre todo pidiendo fuerzas y fortaleza al Señor. Obviamente quedó cercado en la parte de comunicaciones, porque las comunicaciones desde la cárcel, y para nadie es un secreto, que son a través de teléfono público, entonces son nada más 10 minutos que usted puede comunicarse tal vez con su familia, mandar un saludo, orar por ellos y se acabó. Esa es su comunicación con el exterior. Y bueno, a luchar desde ahí, y pasó un periodo importante, mientras que en algunos medios de comunicación siguieron repitiendo esta mentira muchas veces con el afán de crear una media verdad que no tenía ningún sustento en el tema probatorio. Y así fue como me tocó sufrirlo. En noviembre del año 2019 interpongo una denuncia ante el OIJ diciendo de la excesiva preocupación de que contra mi familia había amenazas, contra mis seres queridos había amenazas, que además de esto, el tema de que en medios de comunicación estaba un montón de material que supuestamente decía cosas en contra mía y que yo no tenía ni siquiera acceso a eso, ni siquiera sabía de qué se me acusaba. En ese sentido, era gravísimo el asunto, pero vea lo que es Dios. Empieza a cambiar la situación a partir de el año 2020, en el inicio del 2020, porque nos damos cuenta que el caso de nosotros sirvió para que saliera otro a la luz pública. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos lleva presos la policía política de este país, usando el sistema de espionaje de este país. Y resulta, el sistema de espionaje en contra de los ciudadanos, ¿verdad? Que en el año 2020, en febrero, se da el allanamiento en Zapote y se descubre todo lo que nosotros conocemos del escándalo más grande de espionaje de los datos de los costarricenses que se recuerde. Y ahí justamente el caso que podría alguna persona pensar, los acabaron, los sacaron de circulación, les hicieron daño, qué sé yo, sirvió como una especie de sacrificio, como los costarricenses que somos patriotas, para que saliera a la luz por parte de Dios, porque solamente Dios fue el que hizo eso, saliera a la luz un escandalazo y que se dieran cuenta unos y otros que la lucha social que nosotros estamos haciendo en 2019 tenía justificación en la lucha contra la corrupción, y que a nosotros nos estaban llevando presos justamente por una sacada de clavo. Claro. Entonces, este caso que usted... Miguel, vamos a leer algunos comentarios, porque ya nuestros seguidores se han manifestado con algunos comentarios, y luego de los comentarios a un breve video de nuestros colaboradores, y ya regresamos con la segunda parte de la entrevista y le cedemos el micrófono a don Miguel Gutiérrez. Paso a leer el primer mensaje. Dice Enrique Retana: saludos a mi querido profesor, qué felicidad verlo de nuevo hablando con la verdad y libre de nuevo después de ser preso político por esta mafia que nos está robando. Son las declaraciones de Enrique Retana.
Adriana Campos dice, un chivo expiatorio, al que usó el circo que nos gobierna, son las afirmaciones de Adri Campos. Patricia Muñoz, definitivamente debemos unirnos, porque no es posible exista este tipo de persecución. No estaba enterada acerca de este caso, dice Patricia. Bueno, pues en buena hora que gracias a esta entrevista algunas personas que no estaban enteradas de lo sucedido alrededor de don Miguel Gutiérrez pues puedan conocer el caso. Joshua Gabriel León Rivera dice, hay tanto miedo en Nicaragua que un amigo mío llamó a su madre en Nicaragua y le dijo, madre, qué fea está la situación en Nicaragua. Y la madre le respondió, hijo, no puedo hablar de eso porque tenemos miedo de que los teléfonos estén intervenidos. O sea, de que el OPAT esté operando en Nicaragua. Algo así. Sí. Dice también Patricia Muñoz, gracias a este medio conocemos la verdad. Lamento profundamente haya pasado por eso y su familia. Estamos viendo con su caso que es un gobierno especializado en la política del miedo y la corrupción presente. Bueno, vamos a ver si le quedan fuerzas al PAC después de todos los allanamientos que han sucedido en los últimos días y todo lo que se ha revelado acerca de las obras de infraestructura. Vea qué tremendo, el único galardón quizás que podía tener este gobierno, el mismo gobierno se encarga de tirarlo al piso, y digo el mismo gobierno porque ellos fueron los que cometieron todos estos aparentes actos de corrupción que tiene involucrado a más de 100 personas. Saludos a todos los que se están conectando. Voy a pasar a saludar a Herbert Mora, que está viendo el live, Jessica Vega Pineda, Patricia Rotzen, Manuel Hidalgo, Cristian Carrillo, todos los que se han conectado, muchísimas gracias. Jacqueline Ramírez Zúñiga dice, saludos Miguel, el Señor esté siempre contigo, siempre en mis oraciones. Qué bonito mensaje, gracias Jacqueline, seguidora de Usted no es mi presidente ya desde hace muchos años. Vamos a ver, se nos conecta Alonso, perfecto. Bueno, a toda la gente que se va conectando, comparta por favor, siga comentando. Si tiene alguna pregunta, sienta toda la libertad de escribirla y aproveche que tenemos a Miguel acá en vivo y con gusto, pues él se las contesta. Vamos a un video de nuestros colaboradores para que pues Miguel también se tome un vasito de agua. Miguel, le voy a sacar el jugo y no importa, Miguel. No hay ningún problema, estamos para servirle. Muchas gracias más bien por la oportunidad y un saludo a toda su gran audiencia. Muchas gracias, Miguel. Vamos con el siguiente video. Oportunidades vienen en otros idiomas y por eso te esfuerzas en tus clases cada semana. El mercado laboral es competitivo y por eso no quieres quedarte atrás y ser alguien más del montón. El éxito te lo forjas tú, con tus ganas, con tus sueños. Tu futuro no se predice, se construye. Y para cuando hayas empezado tu camino en el maravilloso mundo de los idiomas, nada te detendrá hasta alcanzar tu propósito. Bienvenidos a Idiomas Costa Rica, un mundo de oportunidades. Alors, je voudrais bien vous motiver, si vous voulez bien, d'apprendre, que ce soit le français, l'anglais ou autre langue. This is the moment. Take a chance and learn a new language. Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Vem conosco aqui estudar português. Hello, I've been studying English for over 3 months, and thanks to Idiomas Costa Rica, I get more opportunities in life.
Bueno, volvemos con nuestro amigo Miguel. Miguel, qué tremenda experiencia esta. Bueno, yo no me imagino ni un solo día en la cárcel, y menos por las razones que usted nos describe. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso siguiente, Miguel? Porque evidentemente hubieron daños, hubieron perjuicios en su contra a raíz de este fallo, o a raíz, no del fallo, porque al final no encontraron nada, Miguel, pero parece que hay una insistencia persistente por parte del gobierno. ¿Cuál es el siguiente paso? Miguel, cuéntenos. Bueno, en primer lugar, bueno, Dios fue el que hizo toda la obra y la honra es para Él, ¿verdad? Porque la resolución del 5 de abril del 2021, hecha por una jueza de la República en la audiencia preliminar, indica sobreseimiento definitivo. Y justamente indica sobreseimiento definitivo sobre el tema de las pruebas. Y es importante eso tocar muy bien. Porque en este país se estaba tratando de llevar a las personas a la cárcel sin pruebas. Pero no solamente está esa resolución de la señora jueza penal de San José. Hay 5 fallos de la Sala Constitucional al respecto de mis condiciones en la cárcel. 5 fallos a favor mío en donde sentencian al OIJ 2 veces, al Ministerio de Justicia y Paz y al Estado. O sea, en este momento hay 6 sentencias en firme, una en este momento que fue apelada por parte del Ministerio Público y que está en, pongámoslo así, en veremos, y además también está una resolución del juez ejecutor de la pena de Alajuela, también es una incidente queja presentado por mi persona que también lo declara con lugar. ¿Qué se dio entonces en ese proceso del año 2020? Este servidor, el Señor lo instruyó para que se dedicara literalmente a defenderse desde la cárcel, haciendo escritos a mano, ayudándose con otros privados de libertad y sobre todo ayudando al prójimo y entendiendo que esto era una lucha personal. Algún día saldrá una película, quién sabe, no sé, pero sí sé que gente como Mandela tuvo que luchar de esa manera, gente grande que estuvo en la cárcel, Jeremías, entre otros más, Juan el Bautista, Pablo y otros más de la fe, también estuvieron en la cárcel y tuvieron este proceso en el que desarrollas la habilidad de enfrentar tus propios miedos y sobre todo de sobrevivir. Y les agradezco a todos los que me mandaron un comentario, un saludo a don Enrique, es un testigo fiel de lo que nosotros hicimos fuera, cuando antes de ser detenidos. Nosotros somos educadores, yo soy un educador, y además de eso, creo que en este país debe haber una transformación hacia una sociedad mejor. Creo en la educación como pilar de la transformación social. Y creo en muchas otras cosas que inclusive están expresadas en un libro que se llama Costa Rica, la patria tomada, robada y vendida. ¿Y qué sigue? Resulta que sigue la iniciativa llamada Partido Patriota, que tiene aproximadamente un mes desde que salimos desde la cárcel, porque justamente una semana antes de ser arrestados, ya teníamos todo listo para fundar el partido en el año 2019. Y cuando estábamos haciendo actividades de colocación de la bandera de Costa Rica en el Monumento Nacional, y le explico por qué esto es importante para mí, porque como nosotros éramos los únicos que cambiábamos las banderas en los parques y que instalábamos las banderas, y usted recordará, por ejemplo, que en varias veces, inclusive en el Parque de la Merced las quitaban, o las dañaban, o se las llevaban. Y nosotros simplemente éramos los únicos que ponían la mano y la poníamos nuevamente las banderas. Y en el Parque Nacional era importante para nosotros en el año 2019, y lo es hoy, porque el monumento nacional, el que representa la conquista de los costarricenses, de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, debe estar acompañado por la bandera de Costa Rica, porque es el Parque Nacional de Costa Rica. E increíblemente, hoy tiene la misma situación de que le quitan la bandera. Entonces, yo le pregunto a usted, don Andrés, ¿usted se imaginaría ir, por ejemplo, a la Torre Eiffel en Francia y no ver la bandera de Francia? Claro que no. Es inaudito.
Por supuesto. O el monumento de Abraham Lincoln en Estados Unidos y no ver la bandera de los Estados Unidos, o en la Estatua de la Libertad. Obviamente va a encontrar la bandera. En Costa Rica es el primer país que conozco que le quitan hasta la propia bandera al propio monumento nacional. Increíble. Miguel, perdón que lo interrumpa. Quiero hacer un paréntesis ahí con eso que usted está diciendo, que me parece sumamente importante. Y es lo que yo he estado discutiendo desde hace algunos meses con algunos de nuestros colaboradores y compañeros acá de Usted no es mi presidente. Es que precisamente esa es la agenda y eso es lo que están haciendo este tipo de gobierno. Pretender desarraigarnos de nuestras raíces, de nuestra identidad, de nuestro nacionalismo, que me parece que, vamos a ver, si una persona no tiene sentido de pertenencia, no tiene una identidad, su figura como persona es completamente desvirtualizada y hasta muchísimo más fácil, vamos a ver, poder romper las bases de una sociedad. Si nosotros en este momento no levantamos la voz y no luchamos por la Costa Rica de nuestros abuelos, ¿y qué decir de nuestros abuelos? La Costa Rica que teníamos hace no más de 10 años, Miguel, porque con todo y todo, en este gobierno PAC no habíamos visto tal persecución, tal desarraigo, vuelvo y repito, de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestra identidad como costarricenses. Siento que por ahí va el norte de tu propuesta política, Miguel. Así es, don Andrés, porque justamente el tema está girado en 3 pilares. Dios como primero en nuestra vida, la patria como el terreno, el hogar que Dios nos ha dado, y la familia como base fundamental de nuestra sociedad. Los 3 pilares son los que nosotros luchamos en el Partido Patriota, que ya ustedes pueden buscar en Facebook, en YouTube, parte de nuestra plataforma, videos que incluyen las cosas que sucedieron en el 2019. Y bueno, que mucha gente está creyendo en esto. ¿Por qué creen en esto? Porque justamente necesitamos una identidad y una solución propia, claro, criolla, de los costarricenses, no impuesta desde afuera. ¿Por qué es importante esto, Andrés? Porque solo el pueblo salva al pueblo, y está demostradísimo esto. Si nosotros mismos no tomamos el control de las cosas, simplemente vendrán otros que van a decidir por nosotros. Y ahí, en ese tema de la decisión por nosotros, están los resultados que vemos, porque por sus obras los conoceréis, dice la palabra. Así y es. Las obras que vemos en los representantes históricos son mediocres, pésimas, llenas de corrupción. Y justamente el tema porque me llevó a mí a la cárcel fue por mi lucha en contra de la corrupción. Dentro de las cosas que a mí me acusaban es que Miguel Gutiérrez es un gran líder, así dice el documento, que Miguel Gutiérrez es una persona que tiene un movimiento social muy fuerte, que tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, las siguientes, le voy a parafrasearlas. Por ejemplo, que quiere ponerle impuestos a los ricos. Eso no es un delito, es un tema de justicia social. Número 2, que Miguel Gutiérrez quiere darle el poder al pueblo. Esa es una definición justamente democrática. Eso no es un delito tampoco, entre otras cosas. Entonces, esas son las acusaciones que tienen en contra mía. Y así hemos llegado a un proceso que, como usted me decía la pregunta al principio, la acusación principalmente es para dar una lección al pueblo. Y uso esa palabra porque esa fue la palabra dicha por la funcionaria judicial que realizó esta acusación. Es para darle una lección al pueblo, porque la idea de ellos es que con este caso como el que yo viví, los demás tengan miedo. Pero recuerden que el amor de Dios echa fuera todo temor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan. Y el amor de Dios nos dice que nosotros esta tierra Dios nos la dio para que la cuidemos. Nos dio la protección del ángel de Jehová todos los días, que es el que nos liberta de todo mal. Y que además nosotros tenemos que sentirnos felices, por ejemplo, en el abrazo de nuestras familias, en el cuidado de todos los seres queridos que tenemos, en el trabajo que Dios nos da, en el plato de comida. Hoy a mí me preocupa mucho, don Andrés,
Y le quiero comentar que la sociedad costarricense tiene más de un año de estar encarcelada. Porque así como yo estuve encarcelada, el resto de la población ha estado encarcelada. Con este sistema que ha hecho... Perdóname. No, totalmente de acuerdo, Miguel. Parece que ese es el sentimiento que impera ante las imprudencias que comete este gobierno. Parece que somos prisioneros dentro de nuestra propia tierra. Totalmente. Vean, en los centros penitenciarios en este momento tienen más de un año las personas privadas de libertad, que tienen todos los derechos, porque el único derecho que se les quita es la libertad de tránsito. Tienen más de un año de no ver a sus familias, a sus hijos, de no tener un abrazo de su hijo o de su hija menor de edad. Pero no solamente eso, tenemos los asilos de ancianos que tienen la misma situación. Tenemos un montón de población que se está muriendo en este momento en el país por depresión, por el estrés que ha sufrido, por el temor que se le ha dado una y otra vez. Los suicidios van para arriba. La gente está totalmente estresada, violenta. Y eso es una consecuencia de la influencia de temor de manera cíclica y permanente. Y esa forma de usar el temor solo lo usan las dictaduras, solo lo usan los regímenes autoritarios y, por supuesto, en el caso latinoamericano, usaron el mismo modelo de Nicaragua aquí en Costa Rica. ¿Y por qué insisto con este tema? El pueblo nicaragüense yo lo respeto. Y usted sabe muy bien que nosotros nos han acusado de todo tipo de cosas. Pero una de las cosas más importantes que quiero decir es que la política nicaragüense del gobierno orteguista está metida en Costa Rica hasta las narices. Y usted lo sabe muy bien, Andrés. Tanto que copiaron el mismo modelo. La estructura política de nuestro país copió el modelo orteguista y usó el mismo modelo y lo está usando en contra de la población. Le ven las cosas a la población, se le meten a los celulares a la gente, les usan este software espía, le ven los datos de la población a todos. Le voy a dar el ejemplo en cosas tradicionales y sencillas. Recordará usted que a Keylor Navas, cuando iba subiendo en el tema del Mundial del 2014, alguien le andaba revisando los datos de su familia, desde las instituciones de la seguridad, entre comillas, seguridad. ¿Para qué? ¿Con qué fines? Miguel, se nos está acabando el tiempo y me gustaría antes de terminar la entrevista, nada más recapitular dos frases que usted dijo al principio que me llamaron muchísimo la atención. Una tiene que ver con que desde su punto de vista, el gobierno sobredimensiona la protesta social. Parece que hoy en día hablar de manifestarse es hablar de hacer prácticamente ahí un ritual extrañísimo o cosa semejante. Y lo otro me llama la atención que desde su punto de vista meten gente a la cárcel en tipos penales que no corresponden. La pregunta que yo me hago acá es ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo a la política nacional caminando al margen de la ley? Porque eso es lo que parece que está sucediendo. Y en cuanto al proceso de su detención, me llama la atención que usted nos indica que no había abogado y había una fuerza excesiva. Qué lástima que esas situaciones no pasan en otros contextos. Qué lástima que los responsables de meter cocaína, solo por dar un ejemplo, en los contenedores de piña que van para Europa, pues no hagan este tipo de detenciones. Yo encantado de la vida, Miguel, que usen toda la fuerza que sea necesario, pero vamos, aquí estamos hablando de un patriota, estamos hablando de un costarricense que trata de sumar a la causa que se llama Costa Rica desde su perspectiva política, que para mí es muy loable. Nos queda un minuto, Miguel, pero se lo regalo. Ok, un minuto, rápidamente. El tema de los tipos penales. Ellos tratan de criminalizar la protesta social.
Recordemos que en los regímenes autoritarios se les llama de terrorismo a la protesta social. ¿Por qué? Porque tienen que tratar de llevar a la cárcel a los que son los rivales políticos y los líderes opositores. Es algo normal, sucedió en las dictaduras en el siglo XX, en diferentes lugares, y siempre dan un velo de legalidad a través de resoluciones judiciales que no tienen ni siquiera ningún sustento jurídico, igual como no tienen sustento ni siquiera un fundamento, la restricción vehicular nocturna o la restricción vehicular en general. Y vemos cuestiones de que se dejan a la gente encerradas con sus carros en sus casas, que además han cerrado los comercios, que además han hecho todo tipo de cosas para tener a la población maniatada. Igualmente con el tema de los tipos penales. Para ellos es muy sencillo meter a la gente primero presa y luego investigar los delitos. Y así están haciendo esa práctica como algo normal, porque ellos mismos saben que eventualmente ellos son juez y parte de las cosas. Claro. Ellos tienen todo el sistema totalmente amañado, y usted lo conoce en los miles de casos que nosotros vemos. Y en lo que usted está hablando sobre el tema del uso excesivo de la fuerza, sí, en mi casa se llevaron la bandera de Costa Rica, se llevaron mis pancartas que yo usaba en contra de la corrupción, en donde yo me quejaba en los diferentes parques y demás, pero además de eso, don Andrés. Bueno, una vez nos topamos en una de esas manifestaciones, Miguel. Bueno, usted lo recordará. Lo más importante es que ese tratamiento no se lo dan a los políticos corruptos, de cochinilla, ni cochinota, ni cochinada, porque esos ninguno se les trata de esa manera. Y entonces encontramos dos países, un país que es el de los pobres y un país que es el de la clase gobernante, que no quiere soltar el poder y que se aferra a ese poder, inclusive usando las instituciones del Estado para un baile totalmente ilegal de sus actuaciones. Y cierro con esto. La rebeldía es un derecho humano ante las tiranías. La Declaración de Derechos del Hombre, parte de la ONU, usted va a encontrar que la rebeldía es un derecho que aparece en el preámbulo, significa en la parte inicial de la Declaración de los Derechos, y entonces es un derecho que tiene todo ser humano, de luchar por la libertad, de luchar, de protestar ante la opresión, y aquí se lo quieren brincar con cercha. Igual que se brincan los derechos humanos de los privados de libertad, de las familias, en donde hay un régimen prácticamente de impunidad total y de corrupción total. Pero quiero cerrar con esto, don Andrés, si usted me permite. Adelante, en Miguel. este sentido, quiero insistirle en la necesidad que tenemos de unirnos como sociedad. Todos los costarricenses, lo que nos consideramos el pueblo, debemos realmente trabajar unidos, porque si no trabajamos unidos, el pueblo que está dividido no persevera, dice Hijo Jesucristo. Y además de esto, tenemos que velar por la gente que está necesitando más. Los niños están sufriendo gran violencia en los hogares. Las mujeres y los hombres también están sufriendo grandes violencias intrafamiliares. Hay una situación económica insostenible. Los precios son altísimos. No sé cuánto va a esperar más los costarricenses, pero ya les metieron en la gasolina a más de 700 colones. Es un país carísimo, de los más caros del mundo para vivir. Y con salarios... Yo creo que a nosotros nos encanta pagar impuestos. La gente dice que no, pero yo creo que sí, porque ahí sigue sumando impuestos, Recope incluso en medio de la pandemia, incluso de esta crisis económica. Y la gente no parece que estamos en mute. ¿Me escucha? Ahora sí. Vea, don Andrés, ese tema es que ellos se sienten como el rey Midas, porque no les cuesta nada. Todo simplemente ellos sacan más plata tirando un aumento más de gasolina, o vimos, por ejemplo, con el tema de cochinilla, o cochinada, o cochinotes, como quieran llamarlo, en el tema de que simplemente piden un presupuesto extraordinario para cubrir el hueco, o el hueco fiscal que nosotros conocemos, o pedir un préstamo internacional para tratar de cubrir lo que hace falta a nivel nacional. Yo estoy muy preocupado por la educación. Sí considero que tenemos que unirnos en un tema nacional de un pacto de concordia. ¿Y qué significa esto del pacto de concordia? El Partido Patriota está convocando a todos los costarricenses que amen esta bandera hermosa, azul, blanco y rojo, a que nos unamos en una sola plataforma y que hablemos de un proyecto nacional de educación, porque nuestros hijos están perdiendo montones de clases
el proceso formativo de nuestros hijos está siendo truncado. Número uno, por las huelgas, que usted lo conoció, que en 2018 se dieron las huelgas, y con justa razón, porque fueron aprobadas inclusive por los juzgados de trabajo, pero también tenemos una situación que los niños se han quedado rezagados, pero también tenemos un rezago enorme tecnológico, porque mientras se gastan miles de millones en estos sobornos, en comprar salchichón, chorizo, tortillas y un montón de cosas, nuestros niños no tienen acceso a tecnologías, ni mucho menos conectividad, y en este momento, en lugar de estar teniendo clases virtuales, están sin educación, y eso nos implica un rezago importantísimo. Le estoy dando el tema educativo, que es un tema que usted hablaba de la sociedad de nuestros abuelos. Yo estoy pensando en la sociedad de nuestros hijos y de nuestros nietos, y claro, yo no quiero dejarle a mis hijos ni a mis nietos un país hecho una cochinada. No, yo quiero dejarles un mejor país, pero tengo que construir con ellos, con una buena educación. Por ejemplo, en el tema de corrupción, hay que actuar ya. La corrupción no puede esperarse al 2022, tenemos que actuar hoy. El tema del pacto social que le indico para usted, necesitamos darle paz a este país. Y este país solamente obtiene paz en donde todos nos arrepintamos de hacer las malas cosas y empezamos a trabajar bien. Y eso también se logra con mano dura, en el sentido, con mano dura contra la corrupción, porque la corrupción la tiene muy fácil. Todos son amigos ahí y todos se tapan con la misma cobija. Y para ellos siempre hay una opción. En cambio, para el pobre que se roba una gallina, está 5 años en cárceles. Entonces, completamente de acuerdo, Miguel. Eso no se va. Y en ese sentido, don Andrés, claro, cambiar significa darle al pobre y al rico, porque todos somos iguales ante la ley. Aquí no son algunos que simplemente tienen derecho a todo y los demás no tengan derecho a nada. Es que somos un país que ha sido una tradición histórica en que todos los costarricenses son iguales ante la ley. Hay gente que quiere pasarse por la historia, inclusive por cerrando los ojos a ella. Le voy a dar el ejemplo. En 1889, el 7 de noviembre de 1889, se da lo que se llama hoy el Día de la Democracia Costarricense, en donde los costarricenses salieron y se rebelaron, nuevamente un derecho humano, que indica el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas, en el sentido de que se rebelaron contra un gobierno tirano que estaba aferrándose al poder, el de Bernardo Soto. Y se da la noche de los machetes. Y esta noche de los machetes, ¿qué significó? Que todo el mundo salió con el machete en mano, diciendo, hay que cambiar las cosas. ¿Y qué dijo don Bernardo Soto? Muy sabiamente, antes de derramar sangre costarricense, yo dejo el poder. Don Bernardo Soto fue un hombre valiente por eso, porque fue sabio. En el caso que los que tenemos actualmente se sienten dueños del poder, dueños de los ministerios, dueños de los escritorios, dueños de todo, pero no se dan cuenta que la mayor riqueza es estar bien con Dios. Y en ese sentido, ayudar al prójimo, amarlo. Vean, señores, en este momento nuestro país tiene demasiadas necesidades como para darse esos lujos de esa corrupción de millones de millones de millones. Es justamente la corrupción de infraestructura, de los caminos que tanto Costa Rica necesita, de los puentes que tanto Costa Rica necesita. Duraron años para reparar el puente del Virilla en la General de Cañas. Y los años que han durado, por ejemplo, para San Carlos, para la carretera de San Carlos, ni hablar la de Monteverde, etcétera. O sea, son obras que son eternas, que nunca se han cumplido, y ya entendemos por qué nunca se han cumplido. 20 años en esta procesión de infraestructura ya, Miguel. Bueno, imagínense. Mientras que hay países como Singapur y otros que han crecido en 60 años, lo que nosotros no hemos podido crecer. ¿Y por qué han crecido? Porque han sido mano dura con la corrupción. En Singapur, la corrupción prácticamente no existe. Y eso es lo que nosotros tenemos que girar. Pero también esa corrupción no existe porque trabajan el sistema educativo y dan oportunidades en tecnologías. Y sobre todo hay disciplina. Esa disciplina viene de Dios. Si usted respeta a Dios... Me gusta esa palabra, Miguel. Qué bueno. Yo concuerdo con esa palabra. Y yo le digo a ustedes, todos los costarricenses, lo voy a poner en un resultado práctico. ¿Queremos ser mediocres? Yo creo que no. Nuestros hijos no merecen un país mediocre. Yo no quiero darle algo mediocre a mis hijos. Yo quiero darle algo mejor. Y en ese sentido tengo que trabajar para ello. Todo lo que nos cuesta justamente es lo que a nosotros nos llena de orgullo cuando realizamos ese trabajo. Voy a ponerlo en perspectiva futbolera, si usted me permite. Miguel,
nos queda, Dígame. nos queda realmente un minuto. Adelante con la perspectiva y lo despedimos porque se nos agota el tiempo. Me gustaría tenerlo en un segundo programa y no, Miguel, me comprometo. Vamos a buscar agenda para seguir abordando este tema. Dale, Miguel. Muy bien. Costa Rica tiene para decidir dos caminos. Uno, el de la selección de 2014, que se quejaron inclusive de la disciplina de Jorge Luis Pinto, de que los hacía entrenar, de que no les dejaba tomar en las noches, de que paraba la fiesta, de que los ponía a jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Resultados, una selección invicta y que da una gran presentación a nivel mundial. Y que estos jugadores finalmente tienen grandes oportunidades en clubes europeos y demás. O irse a la charanga de 2018, en donde cada uno hacía lo que le daba la gana, ninguno trabajaba, todo el mundo a su tiempo y quedar casi de últimos en la clasificación. Esos son los dos modelos. Yo creo en el modelo de Jorge Luis Pinto, pero no solamente es el de Jorge Luis Pinto, es donde hay orden está Dios, es el de Dios. Es el de las familias costarricenses, donde los costarricenses les decían, hay que ganarse el sustento diario. Y es el modelo que están usándolo, por ejemplo, nuestros jóvenes ahorita, por ejemplo, que están trabajando, muchos, porque no hay sustento en su casa. Yo no le puedo decir a ese joven, sabe que para el 2022 le arreglamos su problema. No, en este momento hay que arreglarle el problema a los jóvenes que no tienen trabajo, a los familiares que están en este momento en situación de necesidad. Y lo digo porque, por ejemplo, en la esquina de mi casa hay una chica de menos de 15 años que está vendiendo fresas porque su papá está enfermo en la casa. Yo no le puedo decir a ella, espérate al 2022 a que cambie el gobierno para solucionar el problema. Los problemas hay que solucionarlos ya. Y lo hacemos con una sociedad unida y sobre todo solidaria. Así es. Así que nos corresponde a cada uno de nosotros dar de nuestra parte. Si usted me permite, yo quiero cerrar nada más con una pequeña invitación y oración, diciendo lo siguiente. Dios Padre Todopoderoso, para ti la gloria y la honra. Te pido para que en cada uno de los hogares costarricenses haya paz y sobre todo haya fortaleza de parte tuya, mi Señor. Que no falte el plato de comida, ni el trabajo digno a ningún hogar costarricense. Y te pido, mi Señor, sobre todo, que le des sabiduría a cada uno de nosotros y tu protección para que tomen las mejores decisiones los costarricenses pensando en sus hijos y sobre todo que nunca desampares a ningún hogar de mi país. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi estimado don Andrés, yo quedo a la orden cuando usted quiera. Gracias y gracias por esa oración al Eterno. Bueno, pues esas eran las palabras de nuestro invitado. Gracias por hacerse presente, Miguel. Bueno, pues muy particular. Primera vez que un invitado hace una oración en vivo. ¿Qué les parece? Pues a mí me parece una maravilla. Parte de nuestra idiosincrasia. Voy a leer algunos mensajes acá de texto que nos escriben en el Facebook Live. Dicen: los pymes quebrados brutalmente y no hay soluciones. Hay que salir a manifestarse en forma unida. Muy bien. Dice Ernesto Moroa, bueno, sí, ya lo habíamos leído, era saludos a nuestro invitado. Dice, este me gustó mucho, las calles llenas de narcotraficantes, pero tienen presos a los que protestan. Increíble, increíble, no sé si increíble todavía alcanza para describir esa triste realidad. Excelente la oración, dice uno de nuestros invitados, de nuestros seguidores. Amén, amén, Miguel. Joshua Gabriel dice que él hacía la reseña de lo que pasa en Nicaragua porque parece que acá en Costa Rica sucede lo mismo, estamos llenos de miedo. Bueno, esa es la realidad. Quiero hacer mención, quiero enseñarles esta imagen que van a ver a continuación. Y quiero explicarles un poquito el por qué se las quiero mostrar. De todas formas, la imagen y lo que ahí ustedes van a ver es muy, muy elocuente. Y por eso quiero invitarlos para que ojalá ustedes puedan anotar el número de teléfono que aparece en esta imagen, que es de una de nuestras
seguidoras. Ella se llama Yoconda Fernández y tiene el servicio de lavandería express, servicio a domicilio. Y ella lo está invitando a usted a que no salga de su casa. Ella le recoge los edredones y se los lleva lavados hasta su casa. Ustedes saben lo mucho que cuesta a veces lavar los edredones